A partir de ahorita vamos a comenzar a hablar de la escatología, el horario de Dios. Tesalonicenses, desde el capítulo 4, versículo 13, capítulo 5, y luego entramos a segunda de Tesalonicenses, está hablando de los tiempos finales. Está hablando del reloj de Dios, del horario de Dios. Y aunque no lo voy a terminar hoy, porque quiero ir despacio y de hecho que ustedes van a ver cómo vamos a otro pasaje de la Biblia y vamos a otro. Quiero que tengan paciencia y que puedan perseverar en recibir la palabra para que vean el panorama completo. No se vayan con un pedacito nada más. Necesitan ver el panorama completo. Y lo mismo le he estado diciendo a los pastores, les digo, ténganme paciencia, no se dejen llevar por la primera impresión, dejen que el panorama completo de la verdad les sea declarado para que puedan entenderlo. Si ustedes rechazan solo por la primera impresión, se bloquean para no recibir toda la verdad. Por eso es que necesitamos mantener nuestro corazón abierto en fe, aunque algo no lo entendamos todavía. Les aseguro que el Espíritu Santo nos va a guiar para entender completamente el sistema de la verdad. Amén. Vamos entonces a leer 1 Tesalonicenses 4:13. 1 Tesalonicenses 4:13. Dice, lo leemos intercalado. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor, todos. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Amén. Yo no sé si a usted le emociona hablar de la venida de Jesús, pero debería de emocionarnos. Deberíamos de estar completamente expectantes del regreso del Señor. Es que toda la vida cristiana que hemos vivido está basada en la eternidad. Cuando una persona no está enfocada en la eternidad, es porque el mundo se metió en esa persona, porque ama más el sistema mundano que la eternidad. Y es trágico, porque la gente ama lo que es temporal y la gente se esfuerza tanto por lo que es temporal, pero no se esfuerza tanto por lo eterno. La gente le mete todo su empeño, toda su energía, todo a lo que tiene corta duración, mayor en este tiempo. Este tiempo es pero corto lo que nos hace falta. Y la mayoría de la gente está muy afanada y apasionada por las cosas que tienen corta duración. Pero nosotros tenemos que estar expectantes por lo eterno. La iglesia está expectante por lo eterno. La iglesia está enfocada en lo eterno, mirando hacia lo eterno. Ustedes tienen que estar mirando hacia la eternidad. No pueden seguir viendo este círculo nada más que les rodea. Vivimos en esa burbuja. No nos damos cuenta que hay una inmensa eternidad que nos está esperando. Pero estamos nosotros enfocados con todas las fuerzas, con toda la energía en esto que tiene tan poca duración. ¿Y por qué tiene tan poca duración? Porque lo más que vamos a vivir son 70 años y los más robustos 80. Pero en realidad el tiempo está corto. No podemos pensar ni a 50, ni a 60, ni a 70 años más. El tiempo está muy corto y lo vamos a ver a través de la palabra
Vamos a ver el reloj profético a través de la palabra. Y quiero que entiendan esto. La escatología no es el final de la historia. La escatología es la integración de todo el reino de Dios. La escatología no se trata del final. Y cuando yo me pongo a leer Apocalipsis, yo me emociono porque yo veo el final poderoso de la iglesia. Y cuando yo veo el final poderoso de la iglesia y veo cómo la derrota de Satanás por completo y sus demonios y del anticristo y el falso profeta, y cómo Dios va a juzgar a la gran ramera y a la Babilonia, y yo veo cómo ya todo está determinado, que el fin de esa gente ya está determinada, el final de ellos está determinado, pero nuestra victoria también está determinada, nuestra gloria eterna también está determinada, o sea, ya está escrito. Entonces, cuando yo comienzo a leer Apocalipsis y veo el final de la iglesia y veo cómo la iglesia termina victoriosamente y gloriosamente, me emociona. Y hoy en la mañana estaba leyendo Apocalipsis y yo le digo a mi esposa, ¿qué? La verdad que esto me impresiona, le decía yo a mi esposa en la mañana cuando estábamos ahí en la habitación, porque yo estaba leyendo esa parte de Apocalipsis y yo digo, wow, yo siento emoción cuando pienso en esto. Cuando pienso que la Biblia dice que el Señor va a agarrar al dragón, a Satanás, la serpiente antigua, y lo va a atar y va a atar a los demonios. O sea, va a llegar un momento que ya no van a existir ni los demonios ni Satanás. Este ambiente será completamente controlado por Jesucristo y por sus ángeles. Nuestro final es glorioso. Si la gente viera su final, cada día celebraría fiesta. ¿A qué hora es el culto? ¿A qué hora es? Yo necesito ir a celebrar, porque pueden ver su victoria. La gente común celebra la victoria después que la tiene, pero la gente de fe, aunque no la vea con los ojos físicos, la celebra antes de eso. Y nosotros es lo que hacemos cada vez que venimos aquí: danzamos, brincamos, celebramos, porque nuestra victoria ya está hecha. Celebramos la victoria por anticipación. Estamos ensayando el tiempo que vamos a pararnos delante del Rey. Esto es emocionante. La vida cristiana de verdad es emocionante. La vida con Dios es emocionante. Es una vida de vivir expectante todos los días. Aleluya, yo estoy esperando ese día. Pero no es que me voy a alegrar hasta ese día. No es que voy a adorar a Dios hasta ese día. No es que voy a ser fiel hasta ese día. No es que voy a tener temor a Dios hasta ese día. No, todos los días de mi vida tengo que estar en el temor del Señor, adorando, exaltando al Señor. Estoy celebrando la victoria del Señor. Cuando uno entiende esta verdad, hermano, vivimos en un gozo continuo. ¿Me va a robar el gozo el diablo por cualquier cosita? Al diablo, ese diablo. Toque a alguien y dígale que nada te robe el gozo. Mire, usted tiene que ser impredecible. Usted sabe que llega un momento que Satanás sabe qué botón tocar para entristecerte. Te entristece que alguien hable mal, entonces dice el diablo, toca a los más débiles. Y toca a los más débiles. Habla de la Belki, bla. ¿Qué sabe el que aquí? ¿Qué sabe el que allá? ¿Qué sabe el que por aquí? Y la Belki, como ese es el botón que Satanás le conoce, comienza a llorar. Nadie me quiere. Todos me odian. Pero cuando la Belki cierra esa puerta y sabe que el gozo no se lo puede quitar el enemigo, la gente dice: la Belki aquí, la Belki allá, y la Belki aquí, la Belki allá, la Belki aquí, la Belki allá, la Belki aquí, la Belki allá. La Belki no le pone mente, más bien danza con las cosas que le están diciendo. ¿Sabe por qué? Porque nuestro gozo está puesto en el Señor. Entonces, escuche esto: cuando usted se vuelve impredecible, Satanás comienza a tocar todas las teclas. ¿Y cómo le quito el gozo a este hombre? ¿Y cómo le quito la fidelidad a este hombre? ¿Y cómo le quito
la santidad. No hay manera. Somos impredecibles al enemigo. Siempre hay gozo, siempre hay alegría. La gente habla mal de vos, te alegra. Te sale algo mal en el negocio, te alegra. La gente te rechaza, te alegra. Te enfermas, te alegra. El diablo dice, yo no hallo cómo tocar a este tipo. Cuando usted se mantiene expectante de lo eterno, nada de este mundo nos puede robar el gozo del Señor. Pero el diablo sabe cómo ponerte amargo. Dale café fuerte. Aleluya. ¿Alguien quiere ser impredecible para el enemigo? Vuélvanse impredecibles. Te lanza una mujer el diablo. ¿Qué va a hacer, hermano Víctor? ¿Dónde está la tentación para vencerla? ¿Qué va a hacer? Va a gritarle, bruja, y sale corriendo. Jezabel, y sale corriendo. El diablo dice, ni siquiera mandándole una mujer lo puedo tentar a Víctor. Además de que porque tiene miedo al Señor, sabe que la hermana Martita lo garrotea. Así que vamos, diga conmigo, me voy a volver impredecible al enemigo. No importa qué botón él intente tocar. Pero todo comienza con hacia dónde yo estoy viendo, hacia dónde yo estoy mirando. ¿A dónde tengo mi enfoque? ¿A dónde tengo mi mirada? ¿A dónde tengo mi fuerza? ¿A dónde tengo mis energías? ¿A dónde estoy invirtiendo más mi tiempo? Miren, yo no me muevo porque me quiera mover. Yo no hago tal cosa porque la quiera hacer. Si el Señor no me manda a hacer nada, no hago nada. Si en este momento Dios no me manda a hacer nada, yo no hago nada. Me quedo sentado, me quedo durmiendo, me quedo levantando tarde, me quedo sin hacer nada. Ya lo probé, pasé un año sin hacer nada. ¿Qué fue lo que te dije hoy? ¿Qué fue lo que te dije? Tú me dijiste, o ayer fue que vos me dijiste, pero es que pasaste un año sin hacer nada, ahorita estás haciendo un montón de cosas. ¿Qué fue lo que te dije? ¿Estaba cansado? Yo no sé si le dije eso, pero yo le dije algo a mi esposa, no sé si es que me sentía cansado o qué. Y porque la verdad que el jueves, después que terminamos el jueves, me fui a sentar a la silla y me quedé dormido. Y entonces yo creo que fue que le dije, yo creo que me siento cansado, le dije yo. Y me dice, claro, ¿cómo no vas a quererte sentir cansado? Pasaste un año, me dice, sin hacer nada, tranquilo, como una oveja, y ahora estás haciendo un montón de cosas. Me dice, ¿cómo no te vas a cansar? Y es que, aunque el cuerpo físico se cansa, el espíritu está apasionado por servirle al Señor. Pero lógico, no voy a hacer algo donde Dios no me mande a hacer, porque no puedo gastar mis energías, ni mi fuerza, ni los recursos en lo que Dios no me está mandando a hacer. O sea, no puedo estar gastando energías, no puedo estar gastando recurso económico en lo que Dios no me mande a hacer. Entonces, si Dios me manda a hacer algo, no importa si lo tengo o no lo tengo, lo voy a hacer porque Dios me lo está mandando a hacer. O sea, el Señor me está diciendo que haga lo que hagan con los pastores en los hoteles de Managua. Hay veces tengo y veces no tengo, pero siempre lo hago. Y Dios siempre provee para hacerlo. De repente podemos hacer una semana o 2 semanas. Vamos a hacer 2 semanas. Vamos a hacer 2 veces al mes. Porque si el Señor lo manda a hacer, el Señor siempre trae los recursos para hacerlo. Lo que le quiero decir es que no podemos estar gastando nuestro tiempo, nuestra energía en lo que Dios no nos manda a hacer, porque entonces estamos desperdiciando tiempo, estamos desperdiciando energía y estamos desperdiciando nuestra vida. Pero cuando mantenemos el enfoque correcto hacia lo eterno, entonces no importa nada de los demás. Nada. Toque a alguien y dígale, tenés que mantenerte enfocado. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque cuando hablamos de escatología, estamos hablando de la integración del reino de Dios.
Estamos hablando de no el final de la historia, sino la integración del reinado de Dios. Porque lo que va a suceder con la escatología de estos últimos tiempos es el establecimiento oficial del reino de Jesucristo en la tierra. O sea que la escatología no es el final de la historia, es el principio del reinado presencial de Cristo en la tierra. El reino de Dios ya comenzó a establecerse por medio de la iglesia. Pero ahora, pronto el Señor viene a establecer su reino físico en esta tierra. Hay veces veo las noticias y, como dice el Salmo 2, me río de los gobernantes de todo el mundo. Porque la gente de los gobiernos de todo el mundo luchan por poder, luchan por tener riquezas, luchan por mantenerse en el poder, hacen trampa, hacen corrupción, hacen lo que les da la gana y hacen lo que se les venga en gana. Pero llegará el día que ellos se van a parar delante del Señor y van a dar cuenta por cada cosa que hicieron delante de Dios, y va a llegar el día que el Señor los va a borrar como estopa y Él se va a poner como el único rey y el único que gobierna la tierra. Les guste o no, les parezca o no, lo quieran o no, lo crean o no, así será hecho. Por eso yo no confío en nadie, solo en mi Señor. Ni pongo mi esperanza en nadie, solo en el Señor. Por eso yo nunca he sido político, ni seré. Aunque algunos de ustedes parece que tienen parejas que son. Pero hermano Pilo, pues qué concejal, ¿verdad? Que ya le dije yo que el Señor lo tiene ahí por algo, que tiene que ser más cristiano que político. Que si él es más político que cristiano, te pierde. Por eso nosotros no somos políticos. Porque nuestra esperanza no está en los políticos, está en el rey que pronto viene a gobernar. ¿Y por qué no dicen amén? ¿Quieren un hombre que los gobierne por la eternidad o quieren a Cristo que los gobierne por la eternidad? ¿Quieren un malvado que los gobierne o quieren a un santo que los gobierne? ¿Le tienen más miedo al hombre que al Señor? ¿Y por qué se callan? Pareciera que tienen más miedo a los hombres ustedes que a Jesús. No tenemos por qué tenerle miedo a los hombres nosotros. A quien tenemos que tener miedo, temor reverente, es al Rey de la Gloria, que Él va a gobernar con justicia y equidad, dice, y con vara de hierro las naciones. Eso pronto viene. Por eso a mí nada me sorprende, ni me asusta, ni nada, porque yo estoy esperando el reinado de Jesucristo. Pero ya vi ustedes, ya vi por dónde andan ustedes. Si ustedes andan más de político que cristiano, te van a tener que ir de esta iglesia. Lo siento. Pero usted no puede ser un remanente del Señor siendo más fiel a los hombres que a Dios. No estoy diciendo nada malo, estoy diciendo que crean en el Señor, que reciban su reinado. En este mundo vamos a seguir siendo gobernados por los hombres, pero muy pronto el mundo entero será gobernado por Cristo Jesús. Y lo que yo digo es que, de verdad, la gente lucha por esto y por lo otro, pero se están desenfocando de lo eterno. Y la escatología no es el final de la historia, es la integración del reino de Dios, es el comienzo del reinado de Cristo Jesús. Ese es el reinado que estoy esperando. Los hombres están momentáneamente en el puesto donde están.
Y no importa lo que hagan, el día que el Señor decida moverlos, los mueve. Punto. Entonces, hay 6 cosas que necesitamos entender para que la iglesia sea fuerte. Solo voy a hacer como un breve resumen del capítulo 1 al capítulo 4 de Tesalonicenses. Un breve resumen de 5 puntos, porque el 6º lo voy a comenzar a abordar allá. ¿Cuáles son los elementos que hacen a la iglesia fuerte? Número 1, la aseguranza de la salvación. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de la aseguranza de la salvación? Eso lo encontramos en el capítulo 1 del versículo 2 al versículo 5 de Tesalonicenses. ¿Qué es la salvación? La salvación es cuando Jesús viene a encontrarse con nosotros y nos llama a ser sus hijos. Jesús viene a encontrarse con nosotros, nos llama a ser sus hijos. Y ahí comienza la salvación para nosotros. Cuando nosotros recibimos el llamado de la salvación, entonces hay 3 cosas que se manifiestan en nosotros. Lo leímos en el capítulo número 1. ¿Alguien me puede decir cuáles son esas 3 cosas? En la medida que usted, escúcheme, en la medida que usted recibe la palabra, en esa medida usted va a hacer que avancemos o que nos estanquemos. Porque yo no voy a avanzar a predicarle un montón de cosas si usted no comprende lo básico. Es más, hace 3, 4 años, creo que más o menos, tal vez unos 5 años, comencé a predicarle y a explicarle las 70 razones por qué orar en lenguas. Si algunos de ustedes se recuerdan, di esa clase, las 70 razones por qué orar en lenguas, en la escuelita. Y algunas veces las enseñé aquí. Y algunos de ustedes todavía tienen problemas para orar en lenguas. Nosotros no estamos enseñando el orar en lenguas desde que conocimos el ministerio Zoe o a los coreanos. Si algunos de ustedes se recuerdan, cuando comenzamos la iglesia Grace, yo comencé un programa en la radio Sendas a la medianoche. No sé si se acuerdan. ¿Y cómo comencé orando yo en esa radio? En lenguas. Y me recuerdo que me decían, teníamos rato de que no se oraba en lenguas. Porque ahora, como todo el mundo tiene que orar con el intelecto y que la oración sea muy elocuente, muy acorde, yo comencé a orar en la radio Sendas en el 2015 en lenguas. Y no sé si algunos de ustedes me acompañaron, pero todos los días me tocaba orar al programa a las 11 de la noche. Y comencé yo a hacer oraciones en lengua. Yo oraba más en lengua que en español en la radio. Parecía locura porque como en una radio va a estar orando en lengua. Pero es lo que el Señor me comenzó a ministrar, de aprender a orar más en el espíritu que en español. Y comenzamos a orar en el espíritu. Y comencé a orar en lenguas en la radio. Si usted no se recuerda, vamos a pedir a Elizabeth que le diga a su papá que busque esos programas a ver si los grabaron. Así que tengo ya varios años de estarles enseñando de orar en lenguas. Y cuando conocimos el ministerio Zoe, por supuesto, se volvió más fuerte el orar en lenguas, porque es lo que ellos hacen. Pero no es que nosotros aprendimos de primera mano, ya el Señor nos estaba adelantando. Pero algunos de ustedes tienen problema todavía. ¿Por qué? Porque aunque escucharon el mensaje, no lo encarnaron, no lo creyeron y no siguieron estudiando la palabra. Yo les he hablado a ustedes acerca de la doctrina básica que todo cristiano debe de recibir. Hoy se la voy a mencionar rápidamente. Hebreos capítulo 6. Y en Hebreos capítulo 6 están las 6 doctrinas básicas que la iglesia primitiva le enseñaba a los primeros cristianos. Y una de esas doctrinas es la doctrina de los bautismos. Y cuando hablamos de la doctrina de los bautismos, hablamos del bautismo de Juan, el bautismo de Jesús y el bautismo del Espíritu Santo. Y cuando usted lee la Biblia en el libro de los Hechos y lee todo en el libro de los Hechos con respecto al bautismo del Espíritu Santo, usted se va a dar cuenta que el bautismo del Espíritu Santo en el libro de los Hechos tiene que ver con la evidencia de hablar en lenguas.
Eso también se lo enseñé. Eso también se lo prediqué. Sobre el orar en lenguas, que es parte del bautismo y que es una evidencia de ser bautizado con el Espíritu Santo. O sea, hay cosas que se las vengo enseñando desde hace rato, pero ¿por qué nos cuesta avanzar? Porque no estamos encarnando esa palabra, ni la seguimos estudiando. Entonces, ustedes son buenos para escuchar prédicas de otros predicadores y no se ponen a seguir escuchando la prédica de su pastor. Entonces hacen más caso a lo que escuchan por otro lado o a lo que leen por otro lado que a lo que les estamos enseñando aquí. Por lo que le enseñamos aquí es que vamos a dar cuenta, y por lo que le enseñamos aquí es que usted va a pararse de esa forma delante del Señor. Entonces comenzamos a recibir información de todos lados. Vayan a escuchar otra vez la palabra y escucharla otra vez. Si ustedes no están recibiendo, entonces nos vamos a atrasar, porque yo me voy a detener a repetir una y otra vez la misma palabra. Por ejemplo, les dije que salvación es cuando Jesús se encuentra con nosotros y recibimos el llamado para ser hijos de Dios. Y en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 2 al 5, habla de la aseguranza de la salvación. Y hay tres cosas que son una evidencia de que estamos nosotros entrando en ese llamado de hijos de Dios y que tenemos la aseguranza de la salvación. ¿Cuáles son esas tres cosas? Ahí están: la obra de amor, la obra de la fe y la expectativa de la venida del Señor. La constancia de la esperanza en el Señor. ¿Y qué dijimos? La obra de la fe, la obra del amor y la constancia de la esperanza. Entonces, lo primero que nos hace fuerte como iglesia es la aseguranza de la salvación. Lo que hizo fuerte a la iglesia de Tesalonicense fue la aseguranza de la salvación. Primera de Tesalonicenses, del capítulo 1 al capítulo 4, está hablando acerca de estos seis aspectos que se lo voy a mencionar. Entonces, lo primero para que seamos fuertes es la aseguranza de la salvación. La aseguranza de la salvación es que yo tengo que estar confirmando todos los días la salvación, porque no voy a esperar a morirme para saber si entré o no entré. No voy a esperar a que Cristo venga para saber si entré o no entré. Yo tengo que hoy, si muero, estar completamente seguro que me voy a parar victoriosamente delante del Señor. Y esa es la confirmación de la salvación. No puedo esperar mañana para asegurar que soy salvo. Hoy tengo que estar completamente seguro que si muero voy a pararme victoriosamente delante de Él. La aseguranza de la salvación es algo que tengo que confirmar todos los días. Por esa razón es que volvemos a la disciplina de comer la palabra, a arrepentirnos, obedecer y postrarnos como la palabra. Me arrepiento por no obedecer esa palabra, pero decido obedecer la palabra y vivo una vida de pobre, postrado, necesitado, dependiendo solamente de Dios. Cuando yo vivo en esa disciplina de comer la palabra, de arrepentirme, de obedecerla, de postrarme, sí o sí voy a recibir la revelación de esa palabra. Y al recibir la revelación, eso se llama encarnarla. Porque cuando algo se te revela, no se te revela al intelecto, no se te revela en la emoción, se te revela a tu espíritu. Y una vez que lo recibes en el espíritu, no existe nada que te robe la palabra que te fue dada. Se puede levantar la gente y decir, pero eso es herejía, pero eso es una secta, pero eso es aquí, pero eso es allá. No. Yo sé la revelación que tengo. Yo sé la revelación que he recibido. ¿Por qué? Porque como la palabra en fe, me arrepiento, obedezco y vivo como pobre. Y sí o sí viene la revelación. Y eso es encarnar la palabra. Entonces la palabra no la tengo en mi mente solamente, la tengo en mi espíritu. Mi intelecto, mis emociones y mi voluntad están llenos solo de la verdad de Dios. Usted puede venir y decirme, pastor, usted está equivocado. Mire, pastor, eso no es verdad. Y yo le voy a decir, no, yo comí la palabra en fe, me arrepentí profundamente, decidí obedecer la palabra y vivo como pobre
La revelación vino porque vino. Pero si nosotros no tenemos la disciplina de estar comiendo la palabra en fe, de tener un arrepentimiento profundo, de tener una actitud de obediencia a la instrucción, y no tenemos la actitud de vivir como pobres, dependiendo de Dios en todo lo que hacemos, todos los días de nuestra vida, olvídense, no vamos a recibir revelación, vamos a recibir información. Y la información es fácil de sustituirla con una información más interesante. Yo recibo una información que me llama la atención, pero de repente escucho otra que es más interesante que esta. La información fácilmente se sustituye por otra, pero la revelación no puede ser sustituida. La revelación lo que va haciendo es aumentando, creciendo, anexando más revelación a revelación, más revelación a revelación, hasta que la palabra se encarna totalmente. Los 66 libros de la Biblia están metidos dentro de nosotros, que podemos leer Génesis y comprendemos Génesis, leemos Ezequiel y comprendemos Ezequiel, y comenzamos a leer toda la Biblia y entendemos que todo es una integración de toda la verdad, y nada puede robar esa verdad. ¿Por qué Tesalonicenses cambió? ¿Por qué la iglesia solo recibió 3 semanas a Pablo y fue poderosa? Porque la palabra que recibió de Pablo la recibieron como palabra de Dios. Eso les cambió la vida. Si ustedes escuchan este mensaje como mi mensaje, ustedes van a seguir siendo los mismos y van a seguir cuestionando el mensaje. Pero si ustedes reciben este mensaje como el mensaje de Dios, entonces lo encarnarán como palabra de Dios, y eso les va a transformar la vida. Punto número 2. Todavía no entramos al mensaje de hoy, solo estoy haciendo la introducción. Dije 6 elementos para que la iglesia sea fuerte. Estoy haciendo un resumen del capítulo 1, 2, 3 y la primera parte del 4. Número 2, la fe hacia Dios. ¿Qué hace fuerte la iglesia? La fe hacia Dios. Yo no puedo mantener mi mirada en las cosas, ni en las circunstancias, ni en la gente. Yo tengo que mantener mi fe hacia Dios. Cuando yo mantengo mi fe hacia Dios, es una actitud de humildad. La gente humilde siempre mantiene su fe hacia Dios. La gente que deja de ser humilde, deja de ver a Dios y deja de creerle a Dios, y comienza a depender de sus propios pensamientos, de su propia fuerza, de sus propias acciones, de sus propias actitudes, y comienzan a poner la esperanza en ellos mismos y no en Dios. La gente que deja de ver hacia Dios, deja de ser humilde para buscar a Dios. Entonces las personas dicen: no, yo puedo vencer este problema, yo puedo vencer esta tentación, yo puedo vencer esta situación, yo puedo resolver esta situación. Pero cuando yo mantengo mi mirada hacia Dios, yo todo lo hago corriendo hacia Él. Por muy pequeña que sean las cosas, corro hacia Él. Señor, yo te necesito. Señor, guíame en esto. Señor, yo te necesito. Mejor te busco primero a ti, Señor. ¿Por qué? Porque luego hay decisiones que me pueden llevar a consecuencias radicales a corto, mediano y largo plazo. Por eso el humilde siempre mantiene su mirada hacia Dios, porque el que no es humilde depende de sí mismo, depende de su fuerza, depende de su capacidad, depende de su sabiduría, depende de su inteligencia. No siente la necesidad de buscar a Dios en cada cosa. Y para eso yo les puse un ejemplo, el ejemplo de David. David, en cierta ocasión lo atacaron los filisteos, y David vino y le preguntó al Señor: Señor, ¿he de ir a la guerra contra los filisteos? Y el Señor le dijo: ve, te voy a dar la victoria. Y se fue David y peleó contra los filisteos, y Dios le dio la victoria. Luego los filisteos volvieron a levantarse contra David. David no se confió en la victoria que había tenido. David no dijo: ya gané esta batalla, seguro que voy a ganarlo otra vez, y se fue a pelear. No. David volvió a consultar a Dios y le dijo: Señor, ¿he de ir a la batalla otra vez con los filisteos? Y el Señor le dijo: sí, ve, solo que esta vez cambia la estrategia. Ahora rodéalos. ¿Y qué sucedió en esa batalla? El Señor le otorgó más territorio a David para conquistar. Si David se hubiera ido a la batalla confiando en sus victorias pasadas sin consultar a Dios, probablemente hubiera tenido victoria, pero no la victoria que Dios le quería dar. ¿Están aquí?
Cuando yo mantengo mi fe hacia Dios, mi mirada hacia Dios, no dependo de mis experiencias, no dependo de mi fuerza, no dependo de lo que ya logré, de lo que ya alcancé. Es más, me puedo conocer bien el camino, puedo saber hasta dónde puedo llegar, pero no me confío en mí mismo. No quiero confiar en mi fuerza, no quiero confiar en mí, no quiero confiar en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito el hombre que confía en Dios. Oh, aquel que se confía en su propia mano. Dice la Biblia, algunos se confían en sus carros, en sus caballos, mas a otros se confían en la mano de Jehová de los ejércitos. Cuando mantenemos nuestra mirada al Señor, nuestra confianza está solamente en el brazo de Jehová, porque el brazo fuerte es el nombre de Jehová. Pero los que no son humildes dicen, este camino ya lo recorrí, me va a ir bien. Pero no consultaste a Dios, no buscaste a Dios, no oraste, no buscaste la instrucción, no pediste el consejo. Digan, mi mirada hacia Dios. Algo que me va a hacer fuerte como iglesia es mantener mi fe hacia Dios. Eso me mantiene humilde. Número 3. Voy a correr. La determinación, diga conmigo, determinación. ¿Cuál es la determinación? Es la fuerza que tengo para alejarme del mundo. Es que yo no puedo mezclarme con el mundo. La Biblia dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cuando hablamos de esa determinación, es que la iglesia de Tesalonicenses tuvo la determinación de alejarse del sistema mundano. ¿Cómo? Dice en capítulo 1 que se alejaron, se convirtieron de los ídolos al Dios verdadero. Y lo explicamos. El contexto de eso es que la gente que era empresaria, los negociantes, la gente que trabajaba, la gente que tenía negocios en Tesalonicenses, había una asociación de todos los comercios. ¿Cómo le llaman aquí en Nicaragua? La Cámara de Comercio. Había una Cámara de Comercio y esa Cámara de Comercio dependía de la idolatría. Ellos ofrecían ofrenda a sus dioses, adoraban a sus dioses, ellos presentaban sus negocios a sus dioses, y todas las personas que tenían negocio o querían hacer negocio tenían que pertenecer a esa cámara de comercio. Pero esa cámara de comercio adoraba a los ídolos, tenía su dios pagano. Cuando la iglesia de Tesalonicenses, dice la Biblia, se convierte de los ídolos a Dios, es que se salen de esa cámara, y al salir de esa cámara su economía tiende a peligrar, porque ya no van a poder hacer transacciones, negociaciones que no sean aprobadas por la cámara. Pero ellos preferían perder ese tipo de negociaciones con tal de mantenerse fieles a Dios. La determinación en nosotros de no querer nada con el mundo nos va a hacer fuerte. Yo he determinado no negociar mi fe, no negociar el evangelio, no negociar el mensaje que predico. Y eso, si eso significa muerte, si eso significa cárcel, si eso significa perderlo todo, si eso significa ser excluido o exiliado, no importa. Mi mensaje, el evangelio no está en venta, no es negociable. Tengo que determinarme. No puedo vender mi primogenitura, no puedo negociar el evangelio de Dios. No puedo ser corrupto, no puedo ser un engañador, no puedo ser un hipócrita, no puedo ser un estafador. No, tengo que mantener la pureza del evangelio, y eso es que hay que determinarlo. Y para eso tenés que alejarte sí o sí del sistema. Y eso nos hace fuerte, porque el diablo sabe con quién puede negociar y con quién no puede negociar.
¿Qué nos va a hacer fuerte? La determinación. No puede el mundo ser mi hogar. ¿A qué nos llamó el Señor? Predicamos el miércoles. A la santificación. No es tan negociable mi santidad. No es negociable mi santidad. El Señor dice, sé santo porque yo soy santo. Mi santidad no es negociable. Yo soy templo del Espíritu Santo. Dentro de mí mora la misma gloria y la misma esencia de Dios. El Espíritu de Dios está en mí. La gloria de Dios está en mí. No puedo ensuciar este templo. Eso no es negociable. Eso lo tengo que determinar. ¿Cómo voy a ensuciar la morada donde habita la gloria del mismísimo Dios eterno? No hay negociación con el mundo. Por eso el Señor dice, salgan de ahí, córranse de ahí, córranse de la inmundicia, huyan de la inmundicia. No puedo entrar en negociación. A ver, ¿quién da más o quién da menos? No, no y no. Por eso, ustedes tienen que ser determinantes en sus trabajos, en sus negocios. Si vas a perder un trabajo, pues perdelo por mantener tu santidad. Si vas a perder un negocio, pues perdelo por mantener tu santidad. Si vas a fracasar en una negociación, pues perdela con tal de mantener tu santidad. No negocies tu primogenitura por un plato de lentejas. Eso nos va a hacer fuerte como iglesia. Eso nos va a hacer fuerte como cristianos. El diablo tiene que saber que usted no es jugarreta de él. Usted quiere que el diablo lo tenga como títere a usted. El diablo tiene que saber, no puede jugar conmigo. No existe forma de manipularme. No existe forma de controlarme. No existe forma de influenciarme. No la hay. Estoy determinado en vivir para Dios, aunque eso signifique morir por Él. Pero muchos de ustedes hasta les cuesta ofrendar de verdad y diezmar de verdad y dicen que van a morir por Él. Pura mentira. Negocian su primogenitura ustedes. Negocian su fe. Si este negocio me va a traer bendición, pero aún mintiendo lo hago. ¡No! Y eso te va a determinar a que la gente cuando te busque, te van a buscar la gente correcta. ¿Por qué viene gente a ofrecernos negocios todos turbios? Porque creen que somos turbios. Pero cuando la gente sabe que no eres turbio, no te van a buscar. ¿Por qué un hombre casado a una mujer le hace ojito? Porque saben que es turbio. Pero cuando un hombre es determinado a ser fiel, las mujeres no te van a hacer ojito, hermano, porque saben que no hay entrada con vos. Hasta se te puede desnudar la mujer. ¿Y saben qué va a pasar? Te vas a correr. Aunque te digan maricón. Porque se te puede desnudar una mujer y salís corriendo y la mujer va a decir, ay maricón, respondeme. Y entonces usted, como se cree macho, como que claro que te voy a responder, te voy a enseñar que soy hombre. Abuso. Caíste en la trampa. Diga conmigo, voy a determinarme a no negociar con el mundo, a no negociar con este sistema. Voy a mantener mi santidad delante de mi Señor. Y eso nos va a hacer fuerte. No importa lo que perdamos.
amistades, negocios, lugares, lo que sea. Perdamos todo por causa de ganar a Cristo Jesús. Número 4. Otra cosa, otro elemento que nos hace fuerte, que lo vimos en Tesalonicenses, es el entendimiento del Evangelio de Dios. ¿Se acuerdan que cuando hablamos del Evangelio de Dios hablamos de 3 evangelios? Evangelio de Dios, el Evangelio de Cristo, mi Evangelio. ¿Qué es el Evangelio de Dios? Es el Evangelio de Cristo. ¿Y qué es mi Evangelio? Es el Evangelio de Cristo que me ha transformado. Por eso es mi Evangelio. Yo puedo escuchar el mensaje del Evangelio y no ser transformado. Yo puedo escuchar el mensaje del Evangelio y no conocer el Evangelio de Cristo. Yo puedo escuchar el Evangelio de Cristo, pero si ese Evangelio de Cristo no me ha transformado a mí, entonces no se convierte en mi Evangelio. Cuando yo entiendo el Evangelio de Dios, entiendo que el Evangelio de Dios es el Evangelio de Cristo, es la justicia de Dios por medio de Cristo. Y cuando yo hago el Evangelio de Cristo mi Evangelio, entonces yo comienzo a ser transformado por causa del Evangelio. Y entonces yo puedo testificar que el Evangelio no es religión, sino que el Evangelio es poder de Dios. Diga conmigo, entendimiento del Evangelio. Diga, el Evangelio de Dios, el Evangelio de Cristo, mi Evangelio. Número 5, el amor. ¿Qué nos hace fuerte entonces? Voy a recapitular. ¿Qué nos hace fuerte? La seguridad de la salvación, la fe hacia Dios, la determinación, o sea, la fuerza de separarnos del mundo, el entendimiento del Evangelio, el amor. Y número 6, y con esto comienza el mensaje de hoy, la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan lo que leímos en Hechos capítulo 14 de Lidia, que era una vendedora de púrpura? Que Lidia, dice la Biblia, que ella estaba atenta escuchando el mensaje del Señor. ¿Pero por qué? Porque dice que ella adoraba a Dios y que el Señor le abrió el corazón para estar atenta a la palabra. Que Dios abra su corazón esta mañana, que Dios abra nuestro entendimiento para que podamos estar atentos para la palabra. De verdad, necesitamos encarnar el reloj de Dios, el horario de Dios, y poder estar expectante de la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¡Aleluya! Versículo 13. Entramos al mensaje. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Quiénes son los que duermen? ¿Quiénes son los que duermen? Los que duermen son los que murieron en Cristo. Y eso lo podemos encontrar, y vamos a leer en Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15. Vamos a estar viendo algunos pasajes en otros libros. 1 Corintios 15, 18. 1 Corintios 15, 18 dice, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Está hablando acerca de la gente que no creía en la resurrección. Y está diciendo aquí Pablo que si de verdad no existe la resurrección, los que durmieron en Cristo perecieron. O sea, los que murieron en Cristo perecieron. Más adelante usted va a entender que lo que Pablo está diciendo es que, de verdad, si la resurrección no existiera, nosotros fuéramos miserables. Pero bendito sea Dios que Jesucristo resucitó. Amén. Pero a eso se refiere. El verso 51 dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. ¿Qué quiere decir? No todos moriremos, pero todos seremos ¿qué? Transformados. Versículo 52 dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta
y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Más adelante voy a regresar a este versículo para explicar lo de la trompeta. Pero ahorita volvemos a Tesalonicenses. ¿Por qué Pablo le está diciendo aquí a la iglesia, hermanos, no quiero que ignoren acerca de los que duermen? Porque en ese entonces había sectas como lo hay hoy en día. Y han habido sectas en el transcurso de los años que han dicho, el Señor Jesucristo viene tal año, viene tal día, viene tal fecha. Y hay sectas que han dado fechas exactas de que el Señor regresa. Incluso creo que aquí nosotros tuvimos una por el lado de Chinandega, que hubo una gente que vendió todo, dejaron todo y se fueron a ese lugarcito, porque había una secta que decía que el Señor ya venía y que el Señor regresaba, y tenían la fecha que cuando el Señor venía, y la gente estaba ahí en ese lugar esperando que el Señor venía en tal fecha. Otros decían que el Señor venía en el 2000 y otros tenían fecha exacta que cuando el Señor regresaba. Siempre han habido sectas de que hablan de estas cosas. En el tiempo de Tesalonicenses habían sectas igual, y había una secta que decía que Jesús ya había venido y que los muertos no tenían esperanza, que los muertos ya estaban completamente perdidos. Entonces Pablo le escribe a los tesalonicenses y les dice que no ignoren, que no desconozcan, y que no se entristezcan. Dos cosas: que no ignoren y que no se entristezcan. Dice, no ignoren. ¿Qué no van a ignorar? Que Jesucristo todavía no había venido, que la venida del Señor todavía no se había dado. Cuando se escribió la carta de Tesalonicenses fue más o menos en el año 51. Fue la primera carta que se escribió de todas las cartas de Pablo. Y cuando se escribe de Tesalonicenses, más o menos en el año 60, los cristianos se dan cuenta de que era una doctrina falsa, de que supuestamente el Señor ya había venido. Y cuando viene el año 70, que es la destrucción de Jerusalén, entonces se dan cuenta que tenían una escatología equivocada, que de verdad el Señor todavía no había regresado. Entonces Pablo le está enseñando a la iglesia de Tesalonicenses, primero, a que no ignoren acerca de la verdad con respecto a la venida del Señor. Y eso a nosotros también nos tiene que alertar. No podemos ser ignorantes del horario de Dios, no podemos ser ignorantes del regreso del Señor, no podemos ser ignorantes de los acontecimientos que estamos viviendo en estos últimos tiempos, no podemos ser ignorantes que de verdad Dios es un Dios que todo lo tiene fríamente calculado. No podemos ser ignorantes de que hay un reloj profético que Dios tiene, y ese reloj profético se llama Israel. Todo lo que acontece en Israel va a tocar el resto del mundo. Todo lo que pasa con Israel va a tocar a las naciones. Por eso, cuando estamos viendo hacia Israel, estamos viendo el reloj profético de lo que Dios ha trazado para su iglesia y para las naciones. Así que Pablo dice, no ignoren, hermanos, no se vuelvan ignorantes. O sea, no desconozcan esta verdad, no desconozcan esta enseñanza. Y la otra cosa que dice, y no se entristezcan. No se entristezcan como los que no tienen esperanza. ¿Quiénes de verdad no tienen esperanza? Los que no tienen esperanza son todos aquellos que no han recibido el evangelio del Señor. Son todos aquellos que han rechazado el evangelio de Cristo Jesús. El libro de Juan, capítulo 3, versículo 16 y versículo 17 dice esto: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El versículo 17 dice, mas Dios envió a su Hijo no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero todo aquel que ha rehusado creer en el Hijo de Dios, este ya ha sido condenado. Entonces, ¿quiénes son los que no tienen esperanza? Los que han rechazado la justicia de Dios por medio de Cristo. Esos son los que no tienen esperanza. Todos los que murieron sin esa esperanza,
o sin reconocer esa justicia de Dios en sus vidas, todos los que murieron sin reconocer la justicia de Dios que es por medio de Jesucristo, esos no tienen esperanza. ¿Y quiénes son esos? Y lo vamos a mencionar un poquito más adelante. ¿Quiénes son esos? Recuerden que ¿qué es la justicia de Dios? La justicia de Dios es lo siguiente. Por ejemplo, José Daniel. José Daniel ha sido pecador, es malvado. Y como es malvado y pecador, Dios es un Dios santo, puro, y Dios dice, yo voy a matar a Daniel. Yo tengo que matarlo. Yo estoy enojado con Daniel. Yo odio la vida de Daniel por causa del pecado. Y hay un pasaje en la Biblia que dice que Dios se mantiene airado todos los días con el impío. Dice que Dios está enojado todos los días con el impío. Entonces, ¿por qué? Porque como Dios es un Dios santo, Él en su justicia tiene que destruir a Daniel, porque Daniel es pecador. Hay que matarlo, hay que desbaratarlo. Y la ira de Dios, la justicia de Dios viene sobre Daniel. Pero ahí aparece en ese plano Jesús. Dios estaba completamente airado con la gente. Ustedes ya conocen la historia. Se enojó tanto con la gente que mandó un diluvio y hizo que la gente desapareciera de la faz de la tierra. Y solo quedó Noé y su familia. Pero Dios estaba tan enojado por causa del pecado que el pecado había subido hasta su presencia. Era tal el pecado que es como lo que estamos viviendo hoy en día. La Biblia dice que estamos viviendo como en los días de Noé. Hoy se ve normal a una mujer con una mujer tomada de las manos. Se ve normal que un hombre enamore a otro hombre. Es más, hay países donde si el pastor trata de aconsejar a un hombre para que deje ese estilo de vida, al pastor lo echan preso. En Canadá los echan presos solo por tratar de dar un consejo con respecto a la identidad de las personas. Porque hoy es normal que un hombre ande con una mano con otro hombre. Hoy es normal que un pastor decida dejar a su esposa e irse con un hombre. Y hace poco un pastor presentó a su novio. Y hoy la gente todo eso lo ve normal. La gente ve normal pecar. La gente no siente ni siquiera remordimiento por pecar. Estamos en los días de Noé. Y en esos días de Noé Dios se enojó tanto que mandó el diluvio. Y luego nos damos cuenta en la historia de Sodoma y Gomorra. Dios se enojó tanto que mandó fuego sobre Sodoma y Gomorra. Y ¿qué quiere decir? ¿Qué quiero decirles con esto? Que en la justicia de Dios, Dios dice, voy a destruir a esta gente. Lo pasó con Moisés. Dios no aguantó al pueblo y dice, voy a matarlos a todos. Y Moisés se para y dice, Señor, no lo hagas. Dios estaba tan enojado por causa del pecado, porque Él es completamente santo. Y ahí es donde entra Jesús. Y Jesús dice, Padre, pégame a mí, descarga tu ira en mí, descarga tu justicia en mí, descarga tu enojo en mí, tu castigo en mí. Y es lo que hace Jesús cuando viene a tomar el cuerpo del hombre, y es lo que sucede en la cruz del Calvario. Porque el sacrificio de Jesucristo es una de las muertes más dolorosas, más lentas y más vergonzosas que existen. Es la muerte más terrible que puede existir. Jesús fue a la cruz, y eso que hacen los pintores de ponerle un lienzo que cubra sus partes, eso lo hacen por respeto a la persona de Jesús. Pero la realidad es que Jesús iba completamente desnudo, sin ropa. La muerte de Jesús fue completamente vergonzosa. ¿Por qué creen ustedes que la Biblia dice que era maldita la persona que moría en un madero? Moría como un maldito, moría como una persona despreciable, como el mayor de los pecadores, como el mayor de los insoportables. Jesús muere como el peor de los hombres. Y era la muerte más dolorosa y cruel que pudo haber pasado. ¿Pero por qué? Porque Dios estaba tan enojado con el pecado que su ira la descargó sobre su propio hijo.
Por eso cuando leemos en Hechos capítulo 20 dice que Dios con su propia sangre compró a la iglesia. No dice Jesús, dice Dios. ¿Cómo es que Dios sangra? ¿Cómo es que Dios sangra y Él con su misma sangre compró a la iglesia? Porque el dolor más grande de Dios fue castigar a su propio hijo inocente por el pecador que merecía irse al infierno. Todo el enojo de Dios y la ira de Dios viene sobre el cuerpo de Jesús. Por eso Jesús, cuando está colgado, dice estas palabras: Eli, Eli, lama sabactani. ¿Qué quiere decir? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque en ese momento el cuerpo de Cristo es como el de un malhechor. Está muriendo en el madero como un maldito. El Padre aparta su rostro de Jesús por ese momento, y por eso Jesús dice: ¿por qué me has abandonado? Porque el Padre no estaba ahí con él. Por eso Jesús, cuando muere, en vez de ir al cielo, coge para el Seol. Por causa del pecado de los hombres. Quiero que entienda esto, por favor. La ira de Dios, el enojo de Dios por causa del pecado cayó sobre Jesús. Y Jesús pagó en él la justicia y el castigo que todos nosotros merecíamos pagar. Por eso, cuando la gente rechaza esta justicia, ya no tienen esperanza. Yo no sé si ustedes entienden la magnitud del precio que tuvo que pagar Jesús para que el castigo no cayera sobre nosotros. Por eso Isaías capítulo 53 dice: molido fue él por nuestras rebeliones. Lo tuvimos como menospreciado, lo desechamos. Jesús fue molido por nuestros pecados. Y cuando dice molido es que su cuerpo fue como triturado. Las películas no lo cuentan así. Por eso cuando salió la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, no querían sacarla porque era demasiado fuerte. Pero aún la película Mel Gibson ni siquiera se asemeja a la cruda realidad. La espalda de Jesús era completamente una llaga abierta. Cada latigazo que pegaban en la piel de Jesús, un pedazo de carne le arrancaban. Cada latigazo, ¿fueron cuántos latigazos? 39. Cada latigazo le arrancaba un pedazo de piel. Y cuando esos látigos caían en la espalda de Jesús, le arrancaban la piel. Cuando la Biblia dice que fue molido, es que la carne parecía carne molida. Todo su cuerpo parecía carne molida por causa de los látigos. Se dice que la punta de los látigos eran como puntas de dientes afilados con hierro. Por eso cada vez que tocaba la piel, arrancaba un pedazo de piel. Y luego de que a Jesús le dan con 39 latigazos, le ponen una corona de espinas. Cuando la Biblia dice que el rostro de Jesús fue completamente desfigurado, que no conocíamos su rostro, es porque las espinas iban incrustando dentro de su sien, dentro de su cabeza a cada minuto que pasaba, hasta llegar el momento que su rostro se inflamó tanto que no se conocía su rostro. Y luego, aún así, con todo eso sangrando, lo obligaron a llevar una pesada cruz hacia el Calvario. Jesús caminó varios kilómetros hacia la cruz, y aún en medio de todo eso Jesús no soportaba y se cayó 7 veces. Lo que le estoy tratando de decir es que el sacrificio fue tan cruel y tan doloroso porque era el mismo Dios castigando el pecado en Jesús. Entonces, cuando alguien rechaza esa justicia, porque la justicia de Dios es ese sacrificio de Cristo en la cruz, y cuando alguien rechaza esa justicia, no existe esperanza para esa persona.
Y por eso Pablo dice, hermanos, no ignoren y no se entristezcan como los que no tienen esperanza. ¿Quiénes no tienen esperanza? Los que rechazan esta justicia. Por eso Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Pero aquellos que rehúsan creer en el Hijo de Dios, pero no es creer, Jesús es el Salvador, no es una creencia teológica o intelectual, es de verdad encarnar su justicia. Por eso el evangelio de Cristo, cuando yo lo encarno, se vuelve mi evangelio. Yo sé que por causa de esa justicia de Cristo yo puedo ser salvo, puedo ser santo, puedo pararme delante de Dios como que si nunca he pecado. Y por eso el pecado cada vez pierde su fuerza en mí. ¿Por qué el pecado no tiene la misma fuerza en mí que hace una semana o hace un año? ¿Por qué no tiene la misma fuerza? Porque todos los días yo recibo la justicia de Cristo, y cada vez que vivo en esa justicia, el pecado pierde su fuerza en mí. Pero cuando yo rehúso creer a esta justicia, pierdo toda esperanza. ¿Ustedes creen en esta justicia? Entonces no se entristezcan como los que ya no tienen esperanza. No hay razón de estar tristes, por eso tenemos que estar enfocados hacia la eternidad. Hermanos, no ignoren. No ignoren acerca de los que duermen. ¿Quiénes son los que duermen? Nuestros amados hermanos, familiares que murieron creyendo en esta justicia. Por eso cuando alguien muere, no hemos de entristecernos, es de alegrarnos. Si alguno de ustedes se muere, no es para llorar, es para matar otra vaca, hermano Víctor. Y yo les pido de verdad, de aquí en adelante, si alguno de ustedes se muriera, no me pidan hacer un culto de consolación. Dejen escrito en el testamento que el pastor me haga una fiesta. Y ya deje comprar la vaca para que la matemos. Ya deje comprar los chanchos para que hagamos chicharrón. El día que usted se muera hay que hacer fiesta. No entristecerse, no llorar. La muerte para nosotros no es el final. La muerte para nosotros es el comienzo a la eternidad. Es el comienzo a la victoria completa. La gente tiene miedo a morir. La gente le tiene miedo a la muerte. No, nosotros no tenemos miedo a la muerte. ¿Por qué cree usted que los discípulos morían por su fe con gusto? Porque no era el final, era el comienzo. Oiga lo que le estoy diciendo. Este mensaje va a quedar grabado. Este mensaje no se autodestruirá en 5 segundos. Este mensaje queda grabado. Si usted se muere, recuerden este mensaje. Hay que hacer pachanga, hay que hacer fiesta. Y no sea pinche. Por favor, mate una buena vaca. Deje lista la vaca. No esté pensando en comprar una tierra donde enterrarlo. Compre la vaca para que celebremos. Algunos, voy a buscar un terreno, comprar el terreno donde va a morir. No, hombre, usted no tiene que tener donde caer muerto. A mí me preguntan, ¿y usted qué tiene? Yo no tengo donde caer muerto, le digo yo. Yo, ¿para qué voy a comprar un terreno? Que me hagan polvo y me tiren aquí. Escuchen. Ya, por favor, escríbanlo. Ahí está el monopilo, el abogado. Testamento. El día que me muera, no importa si no tengo dónde caer muerto, que compren un torete
pero que sea, ¿de cuántos años, mano Carlita? De 2 años, para que la carne sea suave. Que compren un cerdo. ¿De cuántas libras? De 500 libras. Clase de chancho, hermano. Que ese día haya fiesta. Mire, la gente en la montaña, cuando la gente en la montaña se muere, pasan comiendo toda la noche. Nacatamal, hacen carne asada, de todo, es fiesta. Y Arnoldo, fuiste a una vela que estaban con canciones. Pam, bum, 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 y con uno de esos bajotes así. Dun, 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 dun. Arnoldo Aldugo dice hace poco. Y yo me recuerdo que en mi tiempo, cuando era más chavalo, no existían esos bajos así. Era un coso, como un balde de madera, un palo, una cuerda y ese era el bajo entonces. Yo me acuerdo que así eran los cultos y la gente cantaba y y yo sé que Cristo viene, voy a esperar su venida. Le voy a decir algo, tiene que ser fiesta. No ignoren acerca de los que duermen, porque los que duermen solo duermen, aleluya, se van a despertar, se van a levantar, nuestros hermanos se van a levantar, nuestros hermanos se van a despertar, y no se entristezcan como los que no tienen esperanza. O sea, la gente que tiene la justicia de Dios, no lloremos por ellos, lloremos por aquellos que de verdad rechazaron a Cristo. Por eso sí lloremos. Lloremos por ellos y lamentémonos por ellos, porque pronto su cuerpo va a resucitar, pero para irse al infierno. ¿Alguna vez usted ha sentido un dolor que no lo aguanta, que tiene que tomar pastillas para aliviar el dolor? ¿Ah? ¿Dolor de muela? ¿Dolor en el hombro? Nos ha agarrado un dolor que no aguantamos. Va a llegar el día que los que duermen en Cristo van a ser resucitados para entrar al reino de Dios. Pero los que murieron sin la esperanza de Cristo, Dios les va a dar un cuerpo de la resurrección. ¿Por qué? Porque necesitan experimentar ese dolor que nunca se va a quitar por toda la eternidad. ¿Se imaginan ese dolor que tienen que tomar pastillas para aliviarse? Sentirlo por toda la eternidad. ¿Ah? Xochitl, ¿te puedes imaginar ese dolor en la pierna por toda la eternidad que no se te quite? ¿Por qué el Señor va a resucitar a los malvados y les va a poner un cuerpo de resurrección? Porque van a experimentar el dolor por toda la eternidad. ¿Qué dice la Biblia? Donde el fuego no se apaga y el gusano nunca muere. Usted debería de alegrarse que no estamos para ese camino. Nuestro camino es otro. Por eso tenemos que alegrarnos. Por eso no tenemos que entristecernos. Aleluya.